Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 30 años, y durante casi toda mi vida creí que ser una buena hermana significaba hacerme pequeña para que Camila pudiera sentirse grande. Yo apagaba mis celebraciones, ocultaba mis logros y pedía perdón incluso cuando era ella quien me hería. Todo cambió el día de su boda. Estaba embarazada de 8 semanas y nadie, salvo mi esposo, conocía el pequeño milagro que protegía bajo mi vestido verde. Habíamos perdido un bebé antes, así que aquella vida era todavía un secreto lleno de miedo y esperanza. Cuando Camila descubrió la verdad, no me abrazó. Tomó el cuchillo del pastel, aún cubierto de crema blanca, caminó hacia mí ante 200 invitados y acercó la punta a mi vientre. No me robarás mi día, gritó. La música continuó unos segundos, absurda y alegre, mientras nadie respiraba. Daniel se interpuso antes de que pudiera tocarme. Mi madre no corrió hacia su hija embarazada, corrió hacia Camila, la abrazó y me ordenó abandonar la boda por haberla provocado. Aquella noche entendí que quizá nunca había tenido la familia que llevaba años intentando conservar. Pero Camila ignoraba tres cosas. Toda la escena había quedado grabada. El camarógrafo había registrado otra conversación mucho más peligrosa. Y exactamente 7 meses después, sería ella quien estaría de rodillas, suplicándome que detuviera un video capaz de destruir todo lo que había construido. Esta es la historia de cómo dejé de proteger a quienes jamás me protegieron a mí. Camila era 2 años mayor que yo, pero en nuestra casa siempre ocupó todo el espacio emocional. En mi 10º cumpleaños lloró porque mi pastel tenía flores y el suyo no las había tenido. Mi madre le entregó la primera porción y permitió que apagara mis velas. Después me pidió que sonriera para no hacerla sentir culpable. Esa fotografía permaneció años sobre la chimenea. Camila feliz, mi madre abrazándola y yo detrás, aprendiendo a desaparecer en mi propia celebración. Si ella ganaba una medalla, toda la familia salía a cenar. Si yo obtenía la nota más alta, debíamos guardar silencio, porque Camila atravesaba una etapa sensible. Mi padre, Julián, veía aquella diferencia, pero bajaba la mirada. No era cruel. Era débil, y la debilidad de un padre puede herir tanto como la crueldad de una madre. Nuestra abuela Inés era la única que no participaba en aquel juego. Había fundado una empresa de repostería y eventos cuando quedó viuda a los 35 años. Empezó vendiendo pasteles desde una cocina prestada y terminó siendo propietaria de la casa de Inés, una finca con jardines, salones y una cocina profesional donde se celebraban las bodas más elegantes de la ciudad. Para Camila, la finca era un escenario, para mí, era un hogar. Desde los 16 años trabajaba allí los fines de semana, primero lavando bandejas, luego llevando cuentas y finalmente negociando con proveedores. Camila aparecía para las fotografías promocionales y desaparecía cuando había que resolver una fuga de agua a medianoche. Aún así, cuando Camila anunció que se casaría con Sebastián Rivas, mi madre decidió que la casa de Inés debía regalarle la boda completa. Es publicidad para la familia, dijo. La celebración costaría más de $80,000, pero nadie parecía dispuesto a pronunciar esa cifra. Yo sí. Como directora financiera de la empresa, expliqué que la finca podía asumir una parte, no todo. Camila sonrió delante de nuestra abuela y después me acorraló en el pasillo. No conviertas mi boda en una de tus hojas de cálculo, susurró. Por una vez, intenta ser una hermana. 3 semanas antes de la ceremonia descubrí que estaba embarazada. Daniel y yo llevábamos casi 2 años intentándolo. Nuestro primer bebé dejó de tener latido a las 10 semanas. Todavía recordaba el techo blanco de la clínica, la mano de Daniel temblando sobre la mía y la bolsa donde una enfermera guardó los pequeños calcetines que habíamos comprado demasiado pronto. Por eso, cuando apareció una segunda línea en la nueva prueba, no grité de alegría. Me senté en el suelo del baño, apreté el resultado contra el pecho y lloré de amor y de miedo al mismo tiempo. Daniel se arrodilló, me abrazó y prometimos guardar el secreto hasta superar las primeras revisiones. La boda de Camila estaba cerca. Yo quería proteger a nuestro bebé y también evitar que mi hermana dijera que intentaba robarle atención. Una semana antes de la boda, fui a la finca para revisar la factura final. Camila estaba en la oficina de nuestra madre, aunque ambas callaron cuando entré. Sobre el escritorio había un documento bancario. Solo alcancé a ver el logotipo y una cifra escrita en negrita. $120,000.
Mi madre cubrió los papeles con una carpeta. ¿Qué es eso?, pregunté. Un crédito para renovar la cocina después de la boda, respondió demasiado rápido. La empresa no necesitaba aquel crédito. Yo controlaba las cuentas y no había autorizado ninguna solicitud. Cuando pedí revisar el documento, Camila soltó una risa seca. Hoy no, inspectora. Tengo cosas importantes que hacer. Poco antes de la ceremonia, Camila me observó frente al espejo. Yo llevaba un vestido verde amplio que disimulaba cualquier cambio en mi cuerpo. Estás pálida, dijo. Solo estoy cansada. Más te vale no desmayarte. El fotógrafo tiene instrucciones de seguirme a mí. Sonrió al decirlo, como si fuera una broma, pero vi algo duro en sus ojos. Entonces comprendí que había notado mis excusas, mis visitas al baño y mi rechazo al vino durante las pruebas del menú. Camila sospechaba la verdad. Aún así, guardó silencio hasta la recepción, esperando el momento en que pudiera utilizarla. La ceremonia fue perfecta. Sebastián lloró al verla caminar entre los rosales. Nuestra abuela sonrió desde la primera fila y yo sentí alivio. Tal vez, pensé, lograríamos terminar el día sin una explosión. Pero durante la cena, mi madre insistió en llenar mi copa de champán. La aparté una vez, la llenó otra. Cuando intenté levantarme, el salón giró a mi alrededor. Daniel me sostuvo antes de que cayera, y la tía Lucía, que era enfermera, se acercó de inmediato. Valeria, ¿has comido? ¿Estás tomando algún medicamento?, preguntó. Le respondí que estaba bien, pero ella miró la pulsera de vitaminas prenatales que asomaba bajo mi manga. Sus ojos se abrieron. ¿Estás embarazada? No lo gritó. Sin embargo, justo en aquel instante la banda terminó una canción y su pregunta quedó suspendida en el silencio. Mi madre la oyó. También la mesa contigua. Daniel me miró, pidiendo permiso. Yo respiré profundamente y asentí. Sí, pero es muy pronto, dije. Por favor, esta noche no. Hoy celebramos a Camila y Sebastián. La tía Lucía me abrazó. Dos primos sonrieron. Alguien aplaudió una vez y se detuvo. Todo duró menos de 30 segundos. No hubo anuncio, brindis ni discurso. Aún así, cuando levanté la vista, Camila estaba al otro lado del salón, inmóvil junto al pastel. Su sonrisa había desaparecido. El coordinador llamó a los novios para cortar el pastel. Yo intenté salir discretamente al jardín, pero mi madre me agarró del brazo. Ve a colocarte con la familia, ordenó. Ya has llamado suficiente la atención. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Caminé hasta la mesa del pastel mientras los invitados levantaban sus teléfonos. Camila sostuvo el cuchillo ceremonial y posó junto a Sebastián. El fotógrafo pidió una segunda toma. Entonces mi hermana giró la cabeza hacia mí. ¿Estás contenta?, preguntó sin sonreír. Camila, lo siento. No quería que nadie lo supiera. Claro que querías. Sebastián intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. Dio la vuelta a la mesa todavía con el cuchillo en la mano. Las conversaciones disminuyeron. Yo retrocedí, confundida, hasta sentir el borde de otra mesa contra la espalda. Siempre haces lo mismo, dijo. Esperas a que yo tenga algo y encuentras la forma de quitármelo. Eso no es verdad. Guarda el cuchillo. Camila miró mi vientre y acercó la hoja. No llegó a tocarme, pero la punta quedó a pocos centímetros de la tela verde. En sus ojos no había humor ni nervios. Había odio. No me robarás mi día, gritó. Daniel apareció entre nosotras, le sujetó la muñeca y empujó su brazo lejos de mí. El cuchillo cayó sobre la mesa, derribando una copa. Sebastián se quedó paralizado. Algunos invitados gritaron. La abuela Inés se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Yo esperaba que mi madre me abrazara. Esperaba que preguntara si el bebé estaba bien. En lugar de eso, corrió hacia Camila. ¿Qué le has dicho?, me exigió. Mira cómo la has puesto. Durante un segundo creí haber escuchado mal. Me apuntó con un cuchillo. Estaba cortando el pastel. Tú la provocaste apareciendo embarazada en su boda. Daniel dio un paso hacia ella. Valeria no apareció embarazada para molestar a nadie. Su hija acaba de amenazarla. Mi madre señaló la salida. Llévatela, ahora. Mi padre seguía sentado. Tenía los labios entreabiertos, pero no pronunció una palabra. Aquella fue la imagen que terminó de romper algo dentro de mí. No el cuchillo, no los gritos,
sino mi padre observando cómo me expulsaban y decidiendo que su comodidad era más importante que mi seguridad. Daniel me cubrió con su chaqueta y me sacó de allí bajo cientos de miradas. En el estacionamiento, mis piernas dejaron de sostenerme. Caí de rodillas, abracé mi vientre y repetí que lo sentía, como si mi bebé pudiera escucharme y creyera que yo no lo había protegido. Daniel llamó a la ginecóloga mientras intentaba contener su propio miedo. En urgencias, el silencio previo a la ecografía me pareció interminable. Después apareció aquel sonido, un corazón diminuto, rápido, obstinado, todavía vivo. Lloré con una intensidad que me dolió en el pecho. No sabía si esperaba un niño o una niña, pero hice mi primera promesa como madre. Mi hijo jamás tendría que aceptar una amenaza, una humillación o un silencio cobarde para merecer el amor de su familia. A la mañana siguiente recibí un correo de Tomás, el camarógrafo. Decía que necesitaba hablar conmigo en privado. Nos reunimos esa tarde en una cafetería. Tomás llegó con una computadora y una expresión incómoda. Había grabado el momento completo desde dos ángulos. En uno se veía claramente a Camila acercando el cuchillo a mi vientre. El micrófono ambiental había captado cada palabra. No existía ninguna forma honesta de interpretar aquello como un accidente. Hay algo más, dijo. Antes de la ceremonia, uno de sus asistentes había dejado una cámara grabando imágenes de preparación en la oficina de mi madre. Camila y ella entraron sin notarla. Tomás abrió un archivo. Primero apareció mi madre revisando documentos. Después, escuché la voz de Camila. En cuanto Valeria firme el informe mensual, podremos copiar su firma en la autorización, decía. Mi madre respondió. El banco cree que las dos directoras están de acuerdo. Solo necesitamos que nadie revise nada hasta después de la boda. Camila se rió. Para entonces, el dinero ya estará gastado. Sentí que el aire desaparecía. La cifra de $120,000 volvió a mi memoria. El video continuó. Mi hermana explicó que parte del crédito pagaría la boda y el resto cubriría deudas personales de Sebastián, que él desconocía que ella había descubierto. Como garantía, habían ofrecido un almacén unido legalmente a la casa de Inés. El documento requería mi firma porque, meses antes, nuestra abuela había dividido la dirección ejecutiva entre Camila y yo. Camila no quería mi aprobación. Quería imitarla. ¿Quién ha visto esto?, pregunté. Solo mi editor y yo, respondió Tomás. Cuando vi lo del cuchillo revisé todo. Pensé que debía saberlo antes de que entregara el material. Le pedí copias certificadas y le rogué que no publicara nada. No quería vengarme mediante un escándalo. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira. Esa misma tarde llamé a una abogada, Laura Benítez, y al banco. El director confirmó que existía un préstamo aprobado con mi firma digital. También confirmó que el dinero había sido transferido 4 días antes de la boda. Laura fue directa. Si denuncias la falsificación, el contrato puede anularse y habrá una investigación penal. Si no actúas, podrías quedar vinculada a una deuda que no autorizaste. La palabra penal me produjo miedo. Camila era mi hermana. Mi madre estaba implicada. Durante unas horas volvió a hablar dentro de mí aquella niña que había entregado su pastel, sus velas y su voz para mantener la paz. Me rogó que esperara, que negociara, que no destruyera a la familia. Entonces, recordé la punta del cuchillo frente al lugar donde latía mi bebé. Comprendí que yo no estaba rompiendo nada. La familia se había roto cada vez que ellos confundieron mi silencio con permiso y mi amor con una debilidad que podían explotar. Fui a ver a la abuela Inés. Tomó mi mano mientras miraba ambos videos. No lloró ni levantó la voz. Cuando terminaron, pidió verlos otra vez. Después, llamó a su notario y suspendió temporalmente a Camila de cualquier función en la empresa. ¿Sabías lo del préstamo?, pregunté. Sabía que querían solicitar uno para ampliar la cocina. Les dije que debían presentarlo ante el consejo y obtener tu firma. No sabía que usarían el almacén ni que gastarían el dinero en la boda. Se quedó en silencio, y luego añadió algo que cambió el sentido de todo. Camila cree que cuando yo muera, heredará el control por ser la mayor. Tu madre se lo ha permitido creer. Pero mis estatutos no funcionan así. La dirección irá a quien proteja la empresa y a sus trabajadores. Esta semana pensaba anunciar que serías tú. De pronto entendí la intensidad de Camila. Había sospechado mi embarazo, había visto la cercanía entre la abuela y yo, y sentía que todo lo que consideraba suyo podía pasar a otra persona.
El cuchillo no había sido parte de un plan, pero sí la explosión de un miedo alimentado durante años, el miedo a dejar de ser la hija alrededor de quien giraba el mundo. Mi abuela quería denunciarla inmediatamente. Yo pedí 48 horas, no para proteger a Camila, sino para decidir qué resultado protegería mejor a los empleados. Si el banco ejecutaba la garantía, 40 familias podían perder su trabajo. Laura diseñó una estrategia. Impugnaríamos mi firma, congelaríamos el dinero que aún quedaba y ofreceríamos al banco una devolución organizada, siempre que liberara el almacén. Después presentaríamos pruebas ante el consejo y dejaríamos que las consecuencias siguieran su curso. Mi madre apareció en mi casa esa noche. No se disculpó. Llevaba una caja con mis pertenencias de la finca y una lista impresa de los gastos de la boda. Camila dice que debes pagar la parte adicional del video, anunció. Tú causaste que la recepción terminara antes. Daniel la miró como si estuviera contemplando algo incomprensible. Yo dejé la caja en el suelo. Celo del préstamo. El color abandonó su rostro. No sabes nada. Tengo una grabación de la oficina. También he informado al banco de que mi firma fue falsificada. Mi madre se sentó sin que la invitáramos. Durante varios segundos solo se oyó el reloj de la cocina. Fue idea de Camila, murmuró finalmente. Yo solo quería que tuviera una boda digna. ¿Digna de qué? ¿De poner en riesgo el negocio de la abuela? ¿De cargarme una deuda? ¿De amenazar a mi bebé? Estaba alterada. Y tú la protegiste. Mi madre comenzó a llorar, pero sus lágrimas seguían protegiéndola a ella. Dijo que Camila siempre había sido frágil y que yo era la fuerte. Por fin entendí la trampa. Me habían castigado por sobrevivir. Cada vez que soportaba una herida, la usaban como prueba de que podían causarme otra. Ser fuerte no significa no sentir dolor, le dije. Significa que ya no permitiré que lo uses contra mí. Le pedí que se marchara. Antes de salir, se volvió y pronunció la amenaza que selló nuestra separación. Si denuncias a tu hermana, para mí dejarás de ser una hija. Si esa es la condición para hacerlo, entonces ya dejé de serlo en la boda. Durante las semanas siguientes, Camila difundió mentiras y envió a familiares para presionarme. Cuando eso falló, Sebastián me llamó. Su voz temblaba. Camila le había dicho que el préstamo era un regalo de nuestra abuela. No sabía que sus antiguas deudas estaban incluidas, ni que mi firma había sido falsificada. Le mostré la parte relevante del video. Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Yo estaba a 3 metros cuando levantó el cuchillo, dijo. Y no hice nada. Te quedaste paralizado. Pero ahora puedes decidir qué hacer. Sebastián abandonó la casa esa noche. No pidió el divorcio de inmediato, pero canceló la luna de miel y contrató a su propio abogado. Camila me envió 27 mensajes. En algunos me insultaba, en otros juraba que todo había sido una broma. El último decía, si ese video sale, te arrepentirás. Laura lo añadió al expediente. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba. A las 12 semanas vimos a nuestra hija moverse en la pantalla. A las 20 supimos que era una niña. Daniel propuso llamarla Alma porque, según él, había llegado para recordarnos qué cosas merecían ser protegidas. Acepté. Cada patada de Alma me ayudaba a distinguir entre venganza y justicia. La venganza habría sido publicar el video y disfrutar del incendio. La justicia era impedir que Camila volviera a usar el amor, el dinero o el miedo como armas. El banco congeló $68.000 que todavía estaban en una cuenta asociada. Faltaban 52.000. Camila había pagado vestidos, flores, joyas y una deuda de Sebastián sin su autorización. La abuela cubrió temporalmente la diferencia para liberar el almacén, pero dejó por escrito que el dinero debía ser recuperado de las participaciones de Camila. También convocó una reunión extraordinaria del Consejo para 7 meses después de la boda, cuando terminaría la auditoría externa. La noche anterior a la reunión, Camila llegó a mi puerta. Yo estaba de 38 semanas, con los tobillos hinchados y una maleta preparada para el hospital. Ella llevaba el cabello recogido, ningún maquillaje y la misma expresión que usaba de niña cuando rompía algo y esperaba que yo asumiera la culpa. Mamá dice que planeas mostrar el video, comenzó. El consejo revisará todas las pruebas. No puedes hacerme eso. Yo no falsifiqué la firma. Fue un error. El dinero habría regresado. ¿Y el cuchillo también fue un error?
Desvió la mirada. Después dijo algo que eliminó la última duda que yo conservaba. No iba a tocarte. Solo necesitaba que dejaras de parecer la víctima perfecta. Ni siquiera entonces comprendía lo que había hecho. No preguntó por Alma. No preguntó si durante estos meses yo había tenido miedo. Solo le preocupaba cómo se vería ella cuando los demás conocieran la verdad. Su silencio fue la única respuesta que necesitaba escuchar. Camila se marchó, asegurando que nuestra madre impediría la reunión. Pero a las 9 de la mañana siguiente, exactamente 7 meses después de la boda, las puertas del salón principal de la casa de Inés se cerraron con ella dentro. El mismo salón había sido decorado para su recepción. Ya no había peonías ni música, solo una mesa larga, 12 miembros del consejo, 2 abogados, el representante del banco y el auditor. Mi abuela ocupaba la cabecera. Daniel se sentó a mi lado. Yo sentía una presión intermitente en la espalda, pero pensé que eran nervios. Camila llegó con nuestra madre y un abogado que no dejaba de revisar su teléfono. La auditora explicó primero el préstamo, la garantía y la firma falsificada. Presentó las transferencias y las facturas personales. Camila negó haber imitado mi firma. Su abogado sugirió que yo había autorizado verbalmente la operación y después cambiado de opinión por resentimiento familiar. Entonces Laura colocó una memoria sobre la mesa. Tenemos una grabación realizada 4 días antes de la transferencia, dijo. Camila se puso pálida. Miró a nuestra madre. Mi madre negó lentamente con la cabeza, como si aún pudiera hacer desaparecer la cámara que ninguna de las dos había visto. Esa grabación es privada, protestó el abogado. Fue obtenida por el equipo contratado para documentar las instalaciones durante el evento, respondió Laura. Su autenticidad ha sido verificada. El Consejo puede revisarla para fines internos, y la autoridad competente recibirá una copia. Mi abuela miró a Camila. Tienes una última oportunidad para decir la verdad. Camila apretó los labios. Valeria me odia. Siempre ha querido ocupar mi lugar. Laura inició el video. La pantalla mostró la oficina. La voz de Camila llenó el salón. En cuanto Valeria firme el informe mensual, podremos copiar su firma en la autorización. Nadie se movió. Después se oyó a mi madre confirmar que el banco creería que ambas directoras estaban de acuerdo. El representante bancario tomó notas. Sebastián, que había entrado como testigo sin que Camila lo supiera, cerró los ojos al escuchar cómo ella hablaba de sus deudas. Cuando el archivo terminó, Camila dejó de negar. Cambió de estrategia. Todos se beneficiaron de esa boda, afirmó. La finca obtuvo publicidad. Valeria siempre exagera porque la abuela la prefiere. La abuela Inés hizo una señal a Laura. Apareció el segundo video. El salón lleno, el pastel, mi vestido verde. Me vi retroceder mientras Camila avanzaba con el cuchillo. Escuché de nuevo su grito. Daniel tomó mi mano debajo de la mesa. Camila se levantó de golpe. Apágalo. Nadie obedeció. En la grabación, mi madre me culpaba y ordenaba que me expulsaran. Mi padre permanecía inmóvil al fondo. La cámara había registrado todo, incluso el instante en que Camila recogió el cuchillo después de nuestra salida y dijo entre dientes, «Ahora aprenderá quién manda aquí». Aquella frase no la habíamos escuchado antes. Camila rodeó la mesa y cayó de rodillas junto a mi silla. No fue un gesto de arrepentimiento, fue desesperación. Valeria, por favor, suplicó. Diles que estaba borracha. Diles que me perdonas. No permitas que envíen esto a la policía. Puedo perderlo todo. 7 meses antes, yo habría intentado salvarla. Habría confundido sus lágrimas con una disculpa y su miedo con amor. Pero Alma se movió dentro de mí, fuerte y clara, como un recordatorio. Tú no tienes miedo de haberme hecho daño, le dije. Tienes miedo de que otros lo sepan. Mi madre se acercó. Valeria, piensa en la familia. La miré por última vez como una hija que todavía esperaba ser elegida. Eso hice cuando guardé mi embarazo en secreto. Eso hice cuando salvé el presupuesto. Eso hice cada vez que callé para que Camila brillara. Ahora pienso en mi hija. El consejo votó por unanimidad. Camila fue destituida. Sus participaciones quedaron retenidas para recuperar los $52,000, y el expediente fue enviado a las autoridades por falsificación y fraude. Mi madre perdió su puesto administrativo por complicidad. La abuela anunció que yo asumiría la dirección general después de mi baja maternal, con una condición que yo misma había pedido:
un comité independiente supervisaría las finanzas. No quería sustituir un favoritismo por otro. Quería una empresa donde ningún apellido estuviera por encima de las reglas. Camila seguía llorando cuando sentí que el dolor de mi espalda se cerraba alrededor de mi abdomen. Luego llegó otro, más fuerte. Daniel miró el reloj. 5 minutos. Cuando me levanté, una pequeña cantidad de agua cayó sobre el suelo de madera. Mi abuela sonrió por primera vez aquella mañana. Parece que Alma también tenía algo que anunciar. Fuimos al hospital sin despedirnos. Durante 9 horas, el mundo se redujo a la voz de Daniel, la mano arrugada de mi abuela y el ritmo del monitor. Cuando el dolor me hacía creer que no podía continuar, pensaba en todas las veces que había resistido por personas que no me cuidaban. Esta vez resistía por alguien que sí lo merecía. Alma nació aquella noche, sana, con cabello oscuro y un llanto inmenso. Al colocarla sobre mi pecho, abrió la mano y cerró sus dedos alrededor del mío. Entonces lloré por ella, por el bebé que habíamos perdido y por la niña que yo fui. Comprendí que el verdadero final no era ver a Camila de rodillas. Era sostener a mi hija sabiendo que nunca tendría que hacerse pequeña para ser amada. Mi padre conoció a Alma 3 semanas después. Testificó ante el banco y comenzó terapia. Nuestra relación no regresó a lo que era. Empezó a convertirse, lentamente, en algo más honesto. Mi madre envió regalos, cartas y mensajes sobre la importancia de perdonar. Le respondí una sola vez. El perdón no elimina las consecuencias, y una disculpa que exige acceso no es una disculpa. Desde entonces, mantengo la distancia. Camila aceptó un acuerdo judicial, vendió sus joyas y su automóvil para devolver parte del dinero, recibió una condena suspendida y tuvo que realizar servicio comunitario. Sebastián solicitó el divorcio. Meses después, Camila me escribió una carta sin excusas. Por primera vez nombró exactamente lo que había hecho. No pidió volver a mi vida. Dijo que estaba recibiendo ayuda y que entendía si nunca quería verla. Guardé la carta, pero no contesté. Tal vez algún día lo haga. Perdonar, si llega, será una decisión mía, no una deuda familiar. La casa de Inés sobrevivió. El almacén quedó libre de la garantía y ningún empleado perdió su trabajo. Convertimos una parte de la finca en un programa de formación para madres que deseaban regresar al mercado laboral. Mi abuela decía que un negocio familiar solo merece ese nombre cuando protege a más personas de las que aparecen en sus fotografías. Camila creyó que mi embarazo iba a robarle un día. Su necesidad de poseer cada mirada terminó arrebatándole mucho más: su cargo, su matrimonio y la confianza de quienes la amaban. Yo también atravesé un duelo. Perdí a la madre que imaginaba que algún día me protegería y al padre que esperaba que finalmente se levantara por mí. Pero entre aquellas pérdidas encontré algo que nunca había tenido: una voz que no pedía permiso, un hogar donde no necesitaba desaparecer y el derecho de decidir quién podía acercarse a mi hija. 7 meses después de aquella boda, Camila se arrodilló ante mí y me pidió que protegiera la imagen que ella misma había destruido. Yo no levanté la voz. No necesité amenazarla ni devolverle la humillación. Dejé que la grabación llegara hasta el final, tomé la mano de Daniel y elegí a Alma. Esa fue mi respuesta, porque la mejor venganza no siempre consiste en hacer sufrir a quien te hizo daño. A veces consiste en dejar de sangrar para que esa persona continúe cómoda. A veces significa construir una vida tan segura que sus amenazas ya no encuentren una puerta abierta. Y, a veces, la justicia no suena como un grito ni como una sentencia. Suena como el primer llanto de una niña recién nacida, como el corazón de una madre que por fin se elige a sí misma y como una puerta que se cierra para siempre detrás de ambas.